Uno de los casos más famosos que se estudian en las asignaturas de psicología forense es, sin lugar a dudas, el caso de John Wayne Gacy. Este señor se hizo muy conocido en la década del 70, ya que reunía todas las cualidades para convertirse en leyenda en los Estados Unidos. A la edad de 28 años, Gacy se muda a Illinois, por allá en el año de 1970. Compró una casa en Norwood Park, se establece y funda su empresa personal, a la que llamó PDM Constructor. Aquí él le daba trabajo a jóvenes, la mayoría con problemas en casa, vagabundos, chicos que según él necesitaban un apoyo para salir adelante y no perderse en el mundo de las drogas y demás vicios sociales. Como verán, este hombre pensaba en todo y su supuesto afán por mejorar la sociedad no estaba en tela de juicio por aquel entonces. A esto se le suma que se disfrazaba de payaso para poder llevar un poco de alegría a los niños que se encontraban recluidos en hospitales a causa de cualquier padecimiento o enfermedad terminal. Se hacía llamar el payaso Pogo. Los padres de familia quedaban más que contentos por este gesto de altruismo y generosidad. Gacy contrae matrimonio con una ex compañera de escuela llamada Carol Hoff, una madre soltera con dificultades económicas. Se casa con ella, adoptando a sus hijas como suyas. Las hijas amaban a Gacy y Carol estaba más que complacida del hombre que era John, como esposo y como padre. Entonces tenemos varias virtudes en un solo caballero. Algo sospechoso para ser cierto. Buen esposo, buen padre, buen ciudadano, ser humano ejemplar. Y si le seguimos añadiendo cualidades, John se sumó a la Cámara de Comercio. También se afilió al Partido Demócrata, con lo cual realizaba sus actividades benéficas. En este puesto fue capaz de conocer e incluso ser fotografiado con la entonces primera dama, Rosalind Carter. De hecho, Carter autografió la fotografía para John Gacy, Los mejores deseos. Debido a la gran popularidad de la que gozaba, Gacy amenizaba reuniones en su casa, a las cuales acudían unas 300 personas en las denominadas barbacoas. Estas reuniones contaban con buena comida, buena música y, por supuesto, un buen anfitrión como John. Él cuidaba que todos sus invitados estuvieran a gusto. No había ciudadano en el condado capaz de perderse esta celebración. Sin embargo, ante tanta maravilla, algún defecto o detalle tendría que haber. Del sótano de la casa, cada cierto tiempo, se despedía un olor fétido, nauseabundo, y esto ocasionaba ciertas quejas e incluso bromas de algunos vecinos. Pero Gacy les explicaba que se trataba de la humedad, producto de las filtraciones que habían en esa zona de la casa, y que pronto le daría solución. Buenas tardes, Meg. ¿Nos pillas comiendo? John, siento mucho molestaros, pero el hedor de debajo de tu casa es cada vez más insoportable. Es la humedad que se acumula en mi sótano. Estoy en ello, te lo aseguro. Y no olvides el 4 de julio, ¿vale? ¿Y por qué? Es mi fiesta anual en el jardín. Ah. Es de disfraces, temática western. Sí. Se lo diré a Fred. Los vecinos le creyeron. Después de todo, Pogo el payaso era un hombre tan simpático, amable y servicial. No se explicaban por qué Carol lo había abandonado, porque hasta este punto me olvidé mencionar que la esposa lo había dejado llevándose a sus 2 hijas. Las malas lenguas decían que ellos hacía tiempo no tenían vida marital, y Carol había encontrado revistas pornográficas homosexuales en su habitación. Así que el 29 de julio de 1975, John Butkovich, de 16 años, se dirige a la casa de John Gacy para reclamarle sobre el pago de su trabajo. Ambos discuten por horas, le reclama y lo amenaza con denunciar sus prácticas deshonestas con sus empleados. Quiero mi dinero, tío. Ya hablamos de eso el viernes. ¿Lo has olvidado? A la mierda lo que dijiste. Me debes 2 semanas y lo necesito ahora. Oye, tío, será mejor que me pagues o te denunciaré por no tenerme asegurado. Eso es ilegal. Johnny, al darse cuenta que no logrará nada, se marcha con sus amigos y este se supone que debería ser el fin de la historia. Entonces, Johnny Butkovich desaparece de repente. El padre de Johnny se encuentra con el coche de su hijo a pocas cuadras con la llave prendida en el carro. El padre alerta a la policía desesperadamente sobre la desaparición de su hijo. Él dice, a Johnny le encanta su coche, nunca lo dejaría de esa forma. Pasan las semanas y Johnny sigue sin aparecer. El padre no se rinde y todos los días llama a la policía. Recuerda que su hijo fue a ver a su jefe para discutir sobre su sueldo, pero la policía nunca sospecharía del jefe de Johnny. Él es un hombre de negocios respetable y un miembro destacado de la comunidad local.
Aún así, el agente contacta con Gacy para preguntarle sobre el chico, y este le confirma que Johnny Butkovich fue a buscarlo con 2 amigos. Le dice que esos mismos testigos pueden confirmar que él se marchó de su casa en perfecto estado. ¿A dónde fue después? Es un misterio. Durante los 3 años siguientes se repite el mismo misterio una y otra vez en Chicago. Se suceden las desapariciones de chicos jóvenes, los casos denunciados a la policía quedan sin resolver. Y es que en los años 70 era bastante común que la gente viajara lejos y pasara largos periodos de tiempo sin decir dónde estaba. De este modo es difícil determinar en qué momento desaparece alguien si no se sabe con certeza dónde debería haber estado. Para un depredador en busca de presas humanas, el Chicago de los años 70 era el terreno de caza perfecto. Chicos jóvenes dispuestos a subirse al coche de cualquiera que se ofreciera a llevarlos. Normalmente hay una preferencia por cierto tipo de víctimas. Quieren presas que sean vulnerables, a las que la policía no vaya a buscar de inmediato. Escogen a jóvenes que se dedican a la prostitución o bien gente que va por ahí buscando un trabajo, que no son de la zona, gente que desaparece y a la que no van a buscar. En marzo de 1978, mientras caminaba hacia un bar, Jeffrey Rignall, de 26 años, se sube al coche de un desconocido que le ofrece llevarlo a su casa. Sin pensarlo 2 veces, se sube de inmediato y de pronto el hombre se abalanza sobre él, tapándole la nariz con un trapo empapado de cloroformo. Cuando recobra el conocimiento, se encuentra en la casa del depredador. Está completamente desnudo frente a él. Tiene las manos atrapadas en una especie de instrumento de tortura. El sujeto drogó, azotó y violó brutalmente a Rignall. ¿Qué quiere hacerme? ¿Está loco? Deja que me vaya. No he hecho nada, no he hecho nada. Por favor, no me haga daño. Por favor. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende usted? Posteriormente, Rignall recuperó el conocimiento bajo una estatua en el Lincoln Park de Chicago. Regresó a la casa de su novia y ella lo llevó de inmediato al hospital, donde permaneció 6 días. Rignall contó la experiencia a la policía, pero se mostraron escépticos con su historia y no emitieron una orden de arresto. Rignall no contaba con testigos y además no pudo identificar a su agresor. Enfurecido y con mucha impotencia, se propuso él mismo atrapar a su verdugo. Tenía pequeños reflejos como el modelo del carro, un Oldsmobile negro y recuerda una señal en la autopista, mientras perdía y recuperaba la conciencia cuando estaba en el carro de su agresor. Asumió la investigación él mismo, vigilando las rampas de salida de la autopista para ver si veía el auto de su depredador. Pasan las semanas, los meses y no hay rastro del Oldsmobile negro. Y justo cuando está a punto de rendirse, lo ve. No se lo puede creer, definitivamente es el mismo coche. Se dirige hacia Norwood Park y lo sigue. Armado ya con el número de placa y una dirección, va directo a la policía. Y allí identifican al hombre que le raptó. John Wayne Gacy, el ilustre ciudadano de Illinois. El payaso pogo que llevaba alegría a los niños, el hombre de negocio respetable, buen vecino, activo en política. Recordemos que 3 años atrás, cuando Johnny Butkovich desapareció, la policía habló brevemente con Gacy. En ese momento, dada su buena reputación en la comunidad y dado el hecho que no podían relacionarlo directamente con la desaparición del chico, pronto lo descartaron como sospechoso. En realidad, nunca sospecharon de él. A pesar de que proporcionó a la policía pruebas suficientes para la detención de Gacy, no actuaron rápidamente sobre la información. Finalmente, en julio de 1978, la oficina del fiscal del estado presentó un cargo de agresión contra Gacy, pero se le permitió permanecer en libertad y esto es algo muy común, que el agresor quede libre mientras llega el juicio. Además, ya habían pasado varios meses después del ataque de Rignall. Se ha esfumado la oportunidad de ir y obtener pruebas materiales que confirmaran la versión de la historia de Rignall o la de Gacy. Porque han transcurrido meses, además Gacy siendo un pilar valioso para la comunidad. Para la policía, el servicio comunitario de John Wayne lo convierte en un héroe cívico. Por otro lado, Rignall había confesado abiertamente su bisexualidad, algo que por aquel entonces era considerado un suicidio. Recordemos que son los años 70 y un bisexual es para mucha gente un desviado sexual. La policía simplemente optó por ignorar lo sucedido porque Rignall era gay.
Tal vez la policía asumió que el encuentro de Jeffrey y Gacy fue un arreglo consensuado. En aquella época no tenían idea de cómo tratar una violación gay de ningún tipo y ni siquiera pensaron que eso sería posible. Rignall sintió mucho que la policía desestimó su acusación debido a las actitudes hacia la homosexualidad en ese momento. Esto le causó mucho sufrimiento porque además pensó que ese hombre podía matar a alguien. Pensó que cualquier cosa que le hiciera a él se la iba a hacer a otras personas. Por eso quería atraparlo. En relatos posteriores, Rignall declaró que había otro hombre en la habitación mientras Gacy lo violaba. Mientras tanto, se siguen sucediendo desapariciones de jovencitos. En algunos casos ni siquiera hay una denuncia. En otros, las denuncias son desestimadas por falta de testigos o indicios. Y claro, en aquella época no había internet y los teléfonos no contaban con GPS o cámara. No existían las redes sociales. Estamos en un periodo de la historia en donde alguien podría desaparecer y no quedaría ningún rastro que ayudara a los investigadores a resolver el caso. Era para la policía un enorme dolor de cabeza. Y entonces, 9 meses después del brutal ataque de Rignall, aparece algo que podría resolver estas desapariciones misteriosas. Le toman declaración a una madre muy asustada que se llama Elizabeth Pease. Dice que su hijo de 15 años, Robert, ha desaparecido. Y a diferencia de los casos anteriores, Robert es un niño modelo sin ningún motivo para alejarse de casa. Robert Pease es el caso excepción en el sentido de que se lleva bien con sus padres y tiene buena relación con ellos. Los padres saben cuánto estará el chico por casa y si no aparece en cierto tiempo se alarman. Y justo desaparece en la noche del cumpleaños de Robert, lo cual es más raro y por este motivo los detectives se toman el caso muy en serio. En contraparte con las desapariciones anteriores, y aquí sí la balanza tiene una inclinación desproporcionada hacia la importancia para algunos y desinterés para otros. Cuando la mamá de Pease acude a la policía, esta le cuenta que su hijo se iba a cambiar de trabajo y mencionó que un tal Gacy le había ofrecido un trabajo para verano y tenía que ir a hablar con él. Digamos que aquí hay muchas pistas sueltas con respecto a los casos anteriores, puesto que el chico sí le mencionó a la madre sobre Gacy. El teniente se toma el caso muy en serio. El nombre de Gacy ya estaba involucrado en algún caso parecido, así que ya no se compraba el cuento del ciudadano ejemplar. Empezó a investigar el pasado de Gacy y lo que descubre es algo realmente inquietante. Rebuscando en los archivos de varias comisarías, descubre que John Wayne tiene un grave historial delictivo relacionado con chicos y hombres jóvenes. En su expediente figura el caso reciente de Jeffrey Rignall, de 26 años. El juicio penal sigue pendiente, pero aún hay más. 10 años antes, Gacy fue condenado a 10 años, pero cumplió solo 18 meses, de una sentencia en prisión de 10 años. ¿Cómo se explica esto? Pues Gacy era muy astuto. Dio la imagen de un hombre colaborador, hacía labor en el penal, lo que le valió salir por buena conducta. Aunque parezca increíble, una vez que salió de la cárcel se mudó, y está claro que mudándose a otro estado y forjándose una nueva reputación como ciudadano honrado, no consiguió contener sus pervertidos deseos. El detective espera encontrar al joven ileso, así que se dirige a la casa de Gacy, pero este le dice que no conoce al chico y que está pasando por un mal momento como para estar pendiente de la desaparición de jóvenes que no conoce. Que acaba de morir un familiar, insiste en que no es un buen momento. Señor Gacy, John Gacy, busco a un chico desaparecido. ¿Le ha visto? No, nunca la he visto. ¿Está seguro, señor Gacy? Totalmente. Es que usted figura en la lista. Oiga, amigo, le acabo de decir que no he visto a ese chico en mi vida. Y ahora, si me permite, tengo trabajo. Gracias por su ayuda. El detective sospecha aún más que Gacy podría estar implicado en esta desaparición, pero aún guarda la esperanza de encontrar al chico vivo. El tiempo apremia, así que consigue rápidamente una orden de registro. Konsensak, el detective a cargo, y los otros ingresan a la casa de Gacy y se separan tratando de encontrar pruebas que lo incriminen. Encuentran, entre otras cosas, revistas y cintas porno homosexuales, también una colección de objetos que claramente no pertenecían a Gacy, algunos juguetes sexuales y una especie de tablón de madera que alguien como Gacy podría usar como tortura sexual. Pero eso no es todo lo que encuentran. En la basura de la cocina había un recibo de revelado de fotos donde Robert Pease trabajaba.
La madre corrobora que este recibo se lo dio un compañero donde trabajaba Robert, con estas pruebas contundentes de que Robert Pease sí estuvo en la casa de Gacy. Se ordena una nueva orden de registro. Además, porque los investigadores ya habían advertido un fuerte olor del sótano. Ellos lo describen como un olor a muerte, ese olor que aprende a detectar un detective o un policía muy deprisa cuando se es investigador. Así que con Gacy en custodia, se procede a una nueva inspección. Llevan un equipo de técnicos forenses, se dirigen al sótano y empiezan a escarbar bajo la tierra compacta. Y lo que encuentran fue realmente espantoso. Huesos humanos, algunos cuerpos en descomposición y cuanto más ahondan, más huesos se encuentran. No es solo una víctima, hay decenas de cuerpos. La policía encuentra un total de 27 cuerpos en su casa, 26 enterrados en el sótano y una víctima más escondida en el garaje. Al ser confrontado, Gacy narró con total indiferencia que algunos de los cuerpos fueron aventados al río porque en el sótano ya no había más espacio. Uno de los rasgos distintivos de un psicópata es la total falta de remordimiento y arrepentimiento. La frialdad con la que narró cómo se deshizo de cada una de sus víctimas dejó al investigador Konsensak asqueado. John Gacy primero los esposaba, luego los azotaba y torturaba. Los hacía perder la conciencia tapándoles la boca con un trapo empapado de cloroformo. Cuando recobraban el conocimiento, la tortura continuaba, además de violarlos una y otra vez hasta que finalmente procedía a estrangularlos. La magnitud de la masacre de Gacy es inimaginable. Los psicópatas pueden matar despiadadamente, usar la forma más cruel y no mostrar ningún remordimiento. No pasaré ni un día en la cárcel. Solo les interesa satisfacerse a sí mismos, y si matar de esa forma les da placer, muestran una total indiferencia y desprecio por la vida humana. Tenía un patrón muy consistente, hace las cosas exactamente de la misma forma. Solo cuando hace pequeños cambios en su patrón se arriesga a ser descubierto. Este es el comportamiento de un hombre inteligente, no loco. En solo 2 horas el jurado emitió su veredicto. Culpable por los 3 cargos de asesinato en primer grado. Lo verdaderamente fascinante, por así decirlo, sobre este personaje y al igual que otros asesinos en serie, es que nadie sospechó de él hasta que los detectives comenzaron a investigar. A la gente le cuesta creer que ese hombre podría haber hecho eso. En serio, me estás hablando de este señor que conozco, lo que la gente quiere cuando tenemos un asesino en serie. Cuando tenemos una serie de asesinatos atroces, queremos que las barbaridades cometidas encajen con la complejidad del agresor. Queremos ver al monstruo, queremos poder darnos cuenta de que estamos ante un asesino en serie, pero la verdad es que eso casi nunca ocurre, casi nunca es así. El motivo por el que estos individuos se salen con la suya es porque a simple vista son como tú y como yo. No son ningún monstruo, son como el vecino de al lado que tiene una vida secreta, tiene su vida pública, y esa es la vida que te permiten ver. Por eso los vecinos siempre salen por la tele diciendo: parecía un buen hombre, siempre saludaba por las mañanas. Esa es la imagen pública que vemos de estos tipos. Nunca llegamos a ver la vida privada o la vida secreta de estos individuos, y eso resulta muy perturbador para la gente. Quieren saber cómo identificar a un asesino en serie por la calle, y eso es prácticamente imposible. Eso es lo que hace que los asesinos en serie cacen a sus anchas, que no parezcan monstruos, son igualitos a ti y a mí, y a veces incluso son la antítesis de cómo creemos que debería ser un asesino en serie. Stephen King se basó en este personaje para sacar a la luz al payaso asesino en su obra It, al igual que Pennywise en It. Gacy también atacaba a niños, y cuando fue condenado por sus crímenes en 1980, King estaba empezando a escribir su novela It, y la aparición de la novela terminó de convencer al mundo de que no siempre se debe confiar en las personas que se encuentran detrás del maquillaje y los trajes divertidos. Hasta aquí la historia de John Wayne Gacy, un famoso asesino en serie americano. No obstante, aquí viene lo interesante. Existen fuertes sospechas de que había más personas involucradas en los asesinatos de este hombre. Él mismo lo admitió en una entrevista televisada desde el corredor de la muerte, así como en una entrevista que concedió al que fuera durante décadas jefe de la unidad de análisis del comportamiento del FBI, Robert Ressler, autor de libros como El que lucha con los monstruos o Asesinos en serie. El famoso investigador quedó convencido tras sus numerosas entrevistas y pesquisas de que había muchas más víctimas y de que Gacy tuvo cómplices.
Reproduzco aquí un fragmento de la entrevista incluida en el segundo de los libros citados. Yo solía ir a la ciudad, ¿sabes? Cuando regresaba a casa encontraba ropa por ahí, de lo que fuera. Pensaba que era algún empleado que dejaba ropa en la casa. Tal vez fue una ingenuidad por mi parte. Y si quieres culparme de esto, entonces supongo que podrías acusarme de cómplice de encubrimiento. Pero yo no tenía conocimiento de lo que ocurría en la casa mientras estaba afuera. Sin embargo, en lugar de investigar a fondo, como ya dijiste, en 1984, la policía de Des Plaines hizo una investigación chapucera. Quizás no sea esta la mejor manera de decirlo, pero el caso es que tenían otros sospechosos, y con su estrechez de mente se dijeron, en la casa de Gacy, lo más fácil es cargárselo a él. Recientemente, otros investigadores han afirmado que Gacy tuvo por lo menos 3 cómplices. Los registros de trabajo y otros documentos de Gacy demuestran que estaba fuera de la ciudad o trabajando cuando algunos de los asesinatos fueron cometidos. Gacy tenía la manía de anotarlo todo en diarios personales, y dichos registros, así como otras pruebas, como billetes de avión, facturas, etc., demuestran esto. Pero ¿quién es Gacy y por qué se convirtió en este monstruo sin un ápice de culpa? John Gacy fue hijo de John Stanley y Marion Gacy. Era golpeado constantemente por su padre alcohólico, quien también lo calificaba como homosexual. De niño sufrió una herida en la cabeza a causa de una caída que tiempo después le causaría constantes desmayos. La madre lo cuidaba, pero mientras más lo cuidaba, el padre más se enfurecía y lo golpeaba. Según él, el niño lo hacía para llamar la atención y las golpizas aumentaron. Finalmente, a los 17 años, no pudo más y se fue de su casa. Consiguió trabajo en una morgue y pasaba horas viendo cadáveres. Cada vez le atraían más y empezó a obsesionarse con los cuerpos de los jóvenes muertos. Según ex compañeros de trabajo, Gacy se quedaba fascinado con los cuerpos de los chicos jóvenes. En las investigaciones policiales, luego de que se dio a conocer la vida delictiva de Gacy, se rumoreó que éste practicaba la necrofilia, relaciones sexuales con cadáveres, aunque el implicado lo negó desde la cárcel. Su dedicación al trabajo lo llevó a escalar rápidamente y luego de su paso por la morgue, se mudó a Springfield, donde acudió a una escuela de negocios y comenzó una exitosa carrera como vendedor de zapatos. A los 22 años, cuando se perfilaba para grandes cargos, se casó con su primera esposa, Marilyn Myers, quien era hija de un hombre de negocios que había adquirido la franquicia de nada más y nada menos el restaurante de Kentucky Fried Chicken en Waterloo. Gacy no podía sostener una erección cuando mantenía relaciones sexuales con mujeres. Se dice que de aquella única vez nació su hija. En esta empresa escaló de posición rápidamente. Gacy buscó aprovecharse de su cargo para abusar sexualmente de sus trabajadores y en 1968 fue acusado de abuso sexual por uno de sus empleados y condenado a 10 años. Pero debido a su buena conducta, como ya expliqué anteriormente, fue puesto en libertad en menos de 2 años y lo demás es historia. Después de abandonar la cárcel, regresó a Chicago donde ocultó su historial criminal con éxito por varios años, hasta que llegaron a este punto donde fue condenado a pena de muerte. En la cárcel tuvo un comportamiento ejemplar, cantaba en el coro y realizaba pinturas. La inyección letal que le fue aplicada el 10 de mayo de 1994 en la prisión de Crest Hill acabó finalmente con la leyenda del payaso Pogo. En el tiempo que Gacy estuvo en la cárcel, fue tratado como una celebridad. Cabe decir que la idiosincrasia del pueblo estadounidense es de una moral peculiar, porque Gacy se convirtió en celebridad, pero no precisamente por su talento.